Bueno, buenas tardes a todos. Soy José Carlos Caprara, médico psiquiatra, especialista en psiquiatría, especialista en drogodependencias. La clase de hoy versa sobre policonsumos. Bien, lo primero para definir es qué es un consumo, ¿no? Antes de definir qué es un policonsumo. Eh, para esto, en principio, cuando pensamos en consumo, pensamos en sustancias psicoactivas, que son sustancias que tienen efectos en el sistema nervioso central, tanto en su capacidad para cambiar la percepción, el estado de ánimo, el estado de alerta y el comportamiento. No toda sustancia psicoactiva tiene potencial abusivo. Por ejemplo, los estabilizadores del ánimo son sustancias psicoactivas, impactan de distintas formas en el sistema nervioso central y a pesar de eso no tienen potencial adictivo. Esto tiene que ver con, esto vamos a hablar de que no todas las sustancias psicoactivas impactan en el sistema mesolímbico del placer, que es lo que caracteriza a las sustancias psicoactivas con potencial adictivo, la capacidad de refuerzo, dado que aumentan la neurotransmisión dopaminérgica en la vía mesolímbica. Este sistema de recompensa fue descubierto en 1954 de forma fortuita por James Hall y Peter Milner de la Universidad de Canadá. Bien, el aumento de dopamina se produce a través de distintos mecanismos. Como forma paradigmática tenemos el de la cocaína, que aumenta la dopamina en la hendidura sináptica, inhibiendo la recaptación de la dopamina, o también hay otros mecanismos, por ejemplo de la fentanila, que aumenta la dopamina también en la hendidura sináptica, estimulando la liberación. Bueno, sin embargo, nosotros hablamos de la dopamina en las drogas con efectos reforzantes, pero bueno, sabemos que las sustancias psicoactivas actúan a nivel de múltiples sistemas de neurotransmisores. Un ejemplo paradigmático es la nicotina, en el discurso, que bueno, sabemos que actúa a nivel de la neurotransmisión serotoninérgica con, con un efecto antidepresivo. De ahí está que uno de los síntomas de abstinencia es el ánimo más bajo, un cierto estado depresivo, cierta irritabilidad. Bueno, aumenta la neurotransmisión GABAérgica que tiene que ver con la ansiedad, por eso también la abstinencia se vive con una vivencia de mayor ansiedad. El aumento del sistema de la acetilcolina, que tiene que ver con el alerta de la cognición, el aumento de las endorfinas, del glutamato, de la noradrenalina, que es bastante característico en la abstinencia, es el aumento del apetito, lo que la noradrenalina genera la hiporexia, y obviamente el sistema dopaminérgico mencionado, que es característico de la sensación de bienestar y de placer. Bueno, lo primero a mencionar en esta clase de policonsumo es diferenciar, digamos, dos grandes poblaciones que realizan policonsumo. Una de ellas es la población general y la otra es la población en tratamiento o que requiere un tratamiento. Bueno, de la población general, como vamos a ver, está muy instalado el policonsumo y en la población que llega a los tratamientos también, ¿no? Vamos a mencionar acá este dato importante, que bueno, no toda la población o personas que requieren tratamiento acceden al mismo. Esto es un dato de la UNODOC en el último informe de drogas 2024, que mencionan que solo 1 de cada 11 personas con trastorno por consumo de drogas en el mundo recibió tratamiento, y la brecha es aún mayor en las mujeres, que es solo 1 de cada 18. Bien, motivos y consecuencias por las cuales se realiza el policonsumo. La combinación tiene que ver con la búsqueda de potenciación de efectos de una droga con otra, o por el contrario, la utilización de
una sustancia para contrarrestar o minimizar los efectos secundarios de la primera. Bueno, la combinación de sustancias puede derivar en la formación de nuevos compuestos químicos. Algo característico, por ejemplo, es la combinación de la cocaína con el alcohol, la formación de un nuevo metabolito que se llama el cocatileno, que es mucho más tóxico que ambas sustancias por separado y bueno, tiene obviamente mayores riesgos de producir infartos cerebrales, cardíacos y efectos hepatotóxicos. Además, la combinación de sustancias potencia los riesgos de sobredosis, dado que, bueno, al contrarrestar efectos secundarios se pueden llegar a tolerar mayores dosis que consumiendo solo una monodroga. Bueno, contrarrestar los efectos negativos provocados por el consumo de otras sustancias ha sido señalado como uno de los principales motivos por los cuales las personas eligen mezclar sustancias. Esto ya lo mencionamos, hay una cita bibliográfica. Y el policonsumo aumenta tanto los riesgos agudos como los crónicos asociados al consumo. O sea, no estamos hablando solamente de riesgos agudos, sino también de riesgos crónicos. Como vemos, el policonsumo de sustancias se ha relacionado con consecuencias negativas, con más consecuencias negativas y con un estado de salud mental más pobre. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con los deterioros que se producen en las personas que consumen, principalmente a nivel neurocognitivo. El policonsumo simultáneo se relaciona con más daños que el policonsumo concurrente y los efectos negativos aumentan a medida que se aumenta el número de sustancias consumidas. El consumo de alcohol y marihuana aumenta significativamente los efectos negativos, las dificultades en el desempeño académico, el mayor riesgo de desarrollar dependencias y un montón de conductas problemáticas como relaciones sexuales sin protección, etc. Este dato es importante, que el consumo simultáneo, en este caso como ejemplo de alcohol y cocaína, incrementa las propiedades reforzantes de cada sustancia, generando mayor probabilidad de dependencia. Eso no es menor, dado que se puede generar, digamos, mayor dependencia al combinar sustancias porque ambas obviamente activan de una forma más intensa el sistema de recompensa cerebral. Bueno, acá algunas definiciones esenciales antes de adentrarnos en la clase propiamente dicha de policonsumos. Tenemos la ley 6249 de la Ciudad de Buenos Aires del 2019, que cita la definición de consumos problemáticos a sustancias tanto legales como ilegales que afectan negativamente la salud física o psíquica de forma esporádica como crónica. La ley 2003-18 de la Ciudad de Buenos Aires 2007 define adicción o dependencia a sustancias cuando hay un patrón reiterado de consumo desadaptativo, se genera tolerancia, abstinencia, ingesta compulsiva y se genera obviamente consecuencias negativas en varios ámbitos de la vida de la persona. Después tenemos otra definición de consumos problemáticos, del Plan Jacob de 2014, que es interesante porque a diferencia de la ley anteriormente mencionada, incluye los consumos problemáticos no solamente a sustancias, sino como vemos ahora, conductas compulsivas, por ejemplo el juego, nuevas tecnologías, alimentación, etcétera, que hoy día obviamente está muy en boga y fue un cambio de paradigma, ¿no? Que la comunidad científica pueda, digamos, aceptar y verificar y anunciar que los consumos problemáticos no solo son por sustancias, sino también puede ser sin sustancias. Bueno, acá un pequeño punteo de algunos, digamos, puntos esclarecedores que realice. Todo consumo implica de una u otra manera algún grado de riesgo. Sin embargo, con su adecuada gestión, la gran mayoría de los consumos son no problemáticos, ¿no? Todo consumo en menores y embarazadas es problemático per se. Por cuestión de falta de regulación, de trazabilidad, de análisis de calidad de la composición del producto, podemos extender que el consumo de drogas ilegales es problemático. Los consumos problemáticos pueden ser episódicos, esto lo mencionaba una de las leyes anteriores, por ejemplo el binge drinking, o crónicos,
como puede ser en el marco de una adicción desarrollada, por ejemplo, un alcoholismo, ¿no? Toda intoxicación, ya sea por drogas legales o ilegales, o en cualquier etapa de consumo, que puede ser experimental o en etapa de dependencia, toda intoxicación, independientemente de esas variables, es problemática per se. Bien, estas son las 4 C de la dependencia. La primera es la compulsión, la segunda la pérdida de control, la tercera es consecuencias negativas y la cuarta es el craving, que se describe como el anhelo irresistible e irrefrenable de consumir una sustancia. Bien, habíamos hablado de los policonsumos en la población general. Para poder ver eso, lo primero que voy a mostrar aquí son una serie de estadísticas de la población general para ver las magnitudes de prevalencia de los consumos. Y por una cuestión, digamos, que decanta, dado que se repiten altas prevalencias de varias drogas, muchas de ellas obviamente van a ser consumidas, digamos, muchas personas van a consumir más de una sustancia, lo cual obviamente va a derivar en policonsumos. Bueno, vemos que la sustancia más consumida es el alcohol. En esto acá tenemos el último estudio del Observatorio Argentino de Drogas de 2022, magnitud de consumo de sustancias psicoactivas, donde el alcohol es consumido por al menos el 84,7% de la población. Esta es prevalencia de vida. Fíjense que el tabaco prácticamente la mitad de la población lo ha consumido en algún momento de su vida. Después vienen los tranquilizantes y en cuarto lugar la marihuana, que no para de crecer la prevalencia con prácticamente más de un cuarto de la población. Bien, esto es un poquito lo que mencionamos recién, es en el mismo estudio, pero la prevalencia de año, donde se repiten digamos, las 4 drogas con mayores prevalencias mencionadas. Este también es del mismo estudio, pero estamos hablando de la prevalencia de mes, lo cual nos habla de un consumo más actual, en el cual vemos que el alcohol tiene un 51,2%, el tabaco, la prevalencia actual es de un 23,3%, si bien es prácticamente la única droga que ha disminuido su prevalencia, lo cual es un adelanto en la salud pública, es un logro, pero todavía estamos a valores altísimos de prevalencia. Fíjense que prácticamente un cuarto de la población del país consume, y a esto le tenemos que sobreañadir que el tabaco no solamente produce consecuencias negativas por el humo de primera mano, sino tenemos además el humo de segunda, tercera y cuarta mano, ¿no? Que genera también efectos deleterios. O sea que estamos lejos de que el tabaquismo esté resuelta la situación de los impactos negativos que genera a nivel de la población. Bueno, esto de la misma encuesta, de la misma estadística del Observatorio Argentino, que preguntaban cuáles son los motivos por los cuales se consumen. En este caso es el alcohol, y siempre la primera, en todas las drogas que han encuestado, aparece como primera causa y por lejos diferencia por placer, ¿no? Esto es no menor y hay que tenerlo en cuenta, porque las políticas preventivas tienen que tomar en cuenta esto, que las personas de una u otra forma van a consumir por esta búsqueda de placer. Bueno, acá tenemos digamos el mismo gráfico, pero bueno, en vez de alcohol, tabaco. Esto también lo puse para resaltar, no solamente porque el curso es de tabaquismo, sino porque acá el tabaco tiene una particularidad, que no tiene tanta diferencia entre el primer y segundo motivo por el cual se consume. Fíjense que el placer está muy, muy parejito con el segundo motivo, que es por costumbre, tradición o hábito. Esto tiene que ver, creo que, con una característica intrínseca de la sustancia, que genera como de una forma parasitaria, se adecua muy bien al funcionamiento cotidiano de la persona, y por eso, bueno, es muy, muy difícil muchas veces deshabituar
a la persona que consume tabaco por esta característica intrínseca que se adapta muy bien a la rutina, ¿no? Bien, ahora vamos a volver al policonsumo per se, después de repasar estos términos generales y estos conceptos. Como dijimos, una de las formas por las cuales se consumen es tratar de potenciar efectos. En este caso, el Superman es la combinación de dos estimulantes, que es la parametoximetanfetamina, muchas veces combinada con éxtasis, con MDMA, o también otras metanfetaminas o incluso catinoides sintéticas. Esto para buscar mayores efectos. Después tenemos un segundo ejemplo que es bastante popular en la población general de consumo, que es el speed con vodka, que es un estimulante, como es el speed, que tiene altos niveles de cafeína, taurina, etc., junto con el vodka, que es un alcohol de alta graduación, que obviamente es depresor. Después tenemos otro ejemplo que ya lo mencionamos, el clorhidrato de cocaína combinado con alcohol. Muchas veces se usa para bajar la sintomatología extrapiramidal que genera la cocaína y también muchas veces digamos esas alteraciones a nivel de la cognición que generan mucha suspicacia. Los pacientes también mencionan esto de estar como duros o no poder dormir por varios días. Todo eso lo bajan con alcohol o muchas veces con benzodiazepinas, las cuales es también muy característico la combinación de ser adicto a la cocaína y también tener una adicción o un uso abusivo muy importante de benzodiazepinas. Un ejemplo en la práctica clínica que quería dar es, por ejemplo, hace poquito estaba evaluando a una paciente y la anamnesis lo que me contaba era que consume por primera vez cocaína, droga a la cual después se hace adicta en forma compulsiva, luego de haber salido con amigos, haber tomado más alcohol, y los cuales no tuvieron mejor idea que decirle, mirá, para que te baje la borrachera, le ofrecieron consumir cocaína, obviamente la despertó, le bajó la borrachera, los síntomas, pero bueno, ahí entró, digamos, en un itinerario de consumo posteriormente adictivo. Bien, el Informe Mundial de Drogas de 2024 de la UNODC, esto es de Naciones Unidas, menciona que la gama de drogas a disposición de los consumidores se ha ampliado, lo que hace que las prácticas de consumo sean cada vez más complejas. Y el policonsumo de drogas es una característica común en la mayoría de los mercados de las drogas. Acá, para ejemplificar esto mencionado, tenemos el concepto de las nuevas sustancias psicoactivas, que son drogas principalmente sintéticas, que después vamos a hablar un poquito más, pero fíjense que cada año se producen más de 600 nuevas sustancias. Bien, este es otro dato de relevancia del Observatorio Argentino de Drogas del 2022, que básicamente le preguntan a la población encuestada cuáles son, digamos, los recaudos que toman antes de consumir, en este caso, alcohol. Y fíjense que el recaudo menos instalado en la población general, en todos los grupos etarios, es evitar mezclar sustancias. Esto no es menor porque esto es lo que, digamos, decanta luego en los policonsumos, siendo, digamos, la primera medida, digamos, más aceptada, casi un 80% de la población, mantenerse hidratado; la segunda, consumir en un lugar seguro; la tercera, regular la cantidad de consumo; la cuarta, planificar el día; y bueno, y por último, evitar mezclar sustancias. Esto no solamente pasa con el alcohol, sino fíjense que acá también con la marihuana sucede exactamente lo mismo. La pauta de cuidado menos instalada a nivel de la población es evitar la mezcla de sustancias. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las nosologías internacionales. Bueno, el DSM-4 del año 1994 tiene este diagnóstico F19.2, dependencia a varias sustancias.
en las cuales definía que tenían que ser como mínimo 3 grupos de sustancias y no incluía la cafeína ni la nicotina. Bueno, mencionaba que no había una sustancia específica, pero se cumplía, digamos, los criterios diagnósticos para el trastorno por sustancias. Que bueno, mencionaba esto un patrón desadaptativo que conlleva malestar o un deterioro clínicamente significativo por 3 de los siguientes ítems: tolerancia, abstinencia, deseo persistente, infructuosos de controlar, este comportamiento de consumo, mucho tiempo en actividades relacionadas a la obtención de la sustancia, reducción importante de actividades sociales, laborales o recreativas, se continúa consumiendo a pesar de tener conciencia de los problemas. Bien, el DSM-5, por el contrario, elimina el diagnóstico de politoxicomanía o dependencia de varias sustancias, no utiliza el término de abuso o dependencia, menciona el trastorno por uso de sustancias y bueno, lo divide en 3 niveles de gravedad: leve, moderado, grave, en función de la cantidad de criterios que se cumplen. Y por ejemplo, en este caso, si habría un policonsumo, lo tendremos que estadificar por forma separada. Por ejemplo, si la persona tiene un consumo problemático de alcohol, uno pondría la sigla F10, ¿no? Después se puede, digamos, especificar más con algunos especificadores, y si tendría además un trastorno por consumo de tabaco, el F17. Bueno, el CIE 10 de 1990, además de las sustancias por separados, tiene el diagnóstico de trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de múltiples drogas y o psicotrópicos. Después el CIE 11 de 2019 también tiene este diagnóstico, que es trastorno debidos al consumo de múltiples sustancias psicoactivas, y acá reproduce un poco lo que es el uso dependencia. Habla de un episodio de consumo nocivo como un episodio único, después habla de un patrón nocivo de consumo como otro diagnóstico, y un tercer diagnóstico, la dependencia a múltiples sustancias psicoactivas especificadas. Bueno, algunas estadísticas. Ya mencionamos algunas estadísticas de prevalencia en la población general, y ahora vamos a hablar de algunas estadísticas de lo que es de la población, de los policonsumos en la población que demanda tratamiento. Bueno, acá esto es una estadística de lo que es el boletín epidemiológico de la línea 108, opción 3, que es de la Dirección General de Adicciones, en las cuales las personas, la línea telefónica en la cual las personas se comunican para solicitar tratamiento, y lo que ellos pudieron, digamos, constatar que más del 50% de las personas que se comunican con la línea reportan un policonsumo. Las sustancias más frecuentes implicadas son la cocaína, el alcohol, la marihuana y el tabaco. Esto es de la misma línea telefónica. En relación a la perspectiva de género, dice que las mujeres reportan las mismas sustancias entre las más consumidas, pero bueno, acá notaron que hay mayor consultas en lo que es la pasta base de las mujeres y de tabaco. ¿Está bien? Además también de consumo de tranquilizantes y sedantes. Recordemos que la línea 108 trabaja gran parte de las consultas que, digamos, a las cuales se accede son de una población muy vulnerable. Bien, estos son datos de la sugerencia de adicciones de 2024. Nosotros tenemos datos parecidos en relación al policonsumo. Nos dio que el 52% de las consultas están relacionadas al policonsumo. Y algo que quise destacar, digamos, en el contexto de este curso, es que hay poquita demanda por lo menos lo que saltó en nuestros datos de las consultas a nivel del sistema SIGEOS, hay poco registro de lo que son las consultas de cesación tabáquica para lo que es la población general, ¿no? Bien. Intoxicación en emergencias y policonsumos. Bueno, esto es
Es un estudio que se hizo en 3 años consecutivos, 2008, 2009, 2010, que es el estudio de cuántas de las consultas en las emergencias se tomó una muestra de estos 4 hospitales, están relacionadas por los consumos de sustancias, y se vio que casi un 20%, un 19% de las consultas de borde están relacionadas a intoxicaciones, y entre ellas de ese 19%, el 14% tienen que ver, está el alcohol implicado, tanto como monodroga como acompañando a policonsumos. Bien, bueno, vamos a hablar de las drogas más comúnmente implicadas en los policonsumos. Hablamos ya del alcohol. El alcohol está presente en casi todos los repertorios de policonsumo de drogas, esto lo mencionan un montón de estudios. Suele tratarse la primera droga de fuertes efectos psicoactivos y psicotrópicos consumidos por jóvenes. Su disponibilidad generalizada la convierte en un elemento básico de las combinaciones, tanto en entornos recreativos como ya en consumidores intensivos, dependientes y en fases de recuperación. Bien, mencionamos ya algunos datos de lo que son las drogas legales, tabaco y alcohol, y este es un estudio de mortalidad, es el último estudio de mortalidad del Observatorio Argentino de Drogas de 2021, y vemos que el 99%, más del 99% de las muertes están asociadas a las drogas legales, alcohol y tabaco, principalmente el tabaco, por lejos, el 81,5%. Y estas muertes están relacionadas a enfermedades crónicas. Solo 0,6 se refiere a episodios agudos, y entre las enfermedades crónicas principalmente las cardiovasculares y las neoplasias o cánceres. Es a mencionar que nosotros conocemos desde hace tiempo el potencial neoplásico del tabaco, pero bueno, no se le da tanta importancia al potencial neoplásico del alcohol, y es algo que hoy día cada vez tiene más vigencia, y más la combinación alcohol y tabaco, que diríamos que es el policonsumo más frecuente. Sin embargo, bueno, en la gran mayoría de los estudios de policonsumos no se registra el tabaco, debe ser por su elevada prevalencia, pero bueno, en la práctica uno ve que cuando la persona deja la droga principal, por ejemplo la cocaína, etcétera, o el alcohol, aumenta muchísimo el consumo de tabaco. Estamos hablando a niveles, uno ve en la práctica de personas que fuman 3 atados por día, por ejemplo, ¿no? Se ve un consumo de un tabaquismo muy severo. Bueno, los pacientes tratados en Europa mencionan que hay distintos patrones de consumos de policonsumos como más frecuentes. El cannabis como droga principal, seguido por el alcohol y cocaína. Los opioides como droga principal, seguido por cannabis y cocaína. Nosotros el consumo de opioides, por suerte, no lo tenemos muy instalado en la Argentina, ¿no? Esta es una diferencia obviamente con los países de Europa y también con los de América del Norte. El consumo de cocaína como droga principal, consumida con cannabis y alcohol. Este es un patrón típico de las personas que recibimos en tratamiento. Y bueno, un cuarto patrón, estimulantes distintos a cocaína con drogas principal, consumida con alcohol y cannabis. Estimulantes distintos a cocaína también es algo que es más propio de países de Europa y América del Norte, y es más raro acá a nivel sudamericano. Muchos de los que reciben tratamiento por una droga ilegal también presentan problemas de consumo de alcohol. Bien, alcohol y cocaína, como mencionamos, es un policonsumo clásico, problemático, que encontramos en los distintos servicios de atención. Y el consumo de cocaína alcohol puede ser tanto, como dijimos, se consume cocaína para mitigar los efectos adversos del alcohol, o del alcohol para mitigar los efectos de la cocaína. El consumo simultáneo de cocaína y alcohol incrementa, esto lo mencionamos, las propiedades reforzantes de cada sustancia, generando una mayor probabilidad de dependencia. Bien, ahora vamos a mencionar estos gráficos, una serie de gráficos que son del Ministerio de Salud de España, de su observatorio, bastante nuevos, del 2022,
Pero bueno, los tomé porque son bastante, digamos, importantes y son datos que no los tenemos acá estudiados. Uno de ellos es, analizaron a la población que tiene consumo de binge drinking y la población que no tiene binge drinking. Y vemos que la que sí tiene binge drinking, que es este consumo episódico excesivo de alcohol, fíjense lo que aumenta la prevalencia, por ejemplo, el consumo de cannabis o de cocaína en la población que tiene consumo de binge drinking. Esto es importante mencionar, dado que si nosotros hacemos una buena prevención, por ejemplo, en jóvenes del consumo de alcohol, de los episodios de binge drinking, indirectamente generaríamos también prevención en el consumo de otras sustancias. Bien, fíjense que la población que no tiene binge drinking, por ejemplo, el consumo de cannabis es de 5%, y la que sí tiene casi 25%, 5 veces más. La población que no tiene binge drinking, el consumo de cocaína la prevalencia es 0,5 frente al 6,2 de los que sí tienen binge drinking en los últimos 30 días. Bueno, esto es lo mismo, pero en vez de los últimos 30 días, los últimos 12 meses. Los mismos datos, fíjense, 6,2 contra 33% de consumo de cannabis y de 1% contra 9% de consumo de cocaína en la población que abusa de alcohol y la que no abusa. Bien, vamos a mencionar algunos datos centrales de esta sustancia, que es el cannabis, que como mencionamos no cesa de aumentar su prevalencia. Primero mencionar, como ilustran un poquito esas imágenes, es que es una droga que está totalmente metida en la cultura juvenil. No solamente se consume, sino como vemos es parte incluso de la estética y de la misma cultura, ¿no? Bien, como vimos acá, la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en el último estudio poblacional de Argentina, que prácticamente más de un cuarto de la población argentina ha consumido cannabis, 26,3%. Como vemos, la prevalencia está mucho más asentada en las edades más jóvenes, por lejos. Fíjense que estamos hablando acá casi de un 40% la consumió entre los 25 y los 34 años, y la edad, digamos, el grupo etario más chico estudiado, de 16 a 24, tiene un consumo de un 33,5, casi uno de cada tres la aprobado, o sea que estamos en valores altísimos y que no dejan de incrementarse, ¿no? Acá tenemos un gráfico que tiene dos variables muy interesantes. Uno de ellos, obviamente, bueno, en las abscisas tenemos los grupos etarios, y en los ejes tenemos tanto lo que es la prevalencia, el porcentaje, como la edad. Y vemos que no solamente hay un aumento notable de la prevalencia en los grupos de menor edad, más jóvenes, sino que también esa prevalencia, vemos que el inicio del consumo baja, o sea, aumenta la prevalencia y baja la edad de inicio del primer consumo, de contacto con la sustancia. Estos valores son promedios. Acá menciona, por ejemplo, el grupo de 16 a 24 años, de 17 años, o sea, ya cayó un año acá, más de un año entre la otra generación de los 25 a los 34 años. Y estamos hablando de un promedio, porque obviamente vamos a encontrar chicos que consumen desde los 14 años y otros que consumen a los 18, ¿no? Pero bueno, esto es algo preocupante, que cada vez la de inicio se adelante, lo cual obviamente que implica muchísima mayor potencialidad de generar dependencia, dado que nos encontramos ante un sistema nervioso central inmaduro, ¿no? Bien, el alcohol y la marihuana, estos mismos datos del mismo estudio de la INCOPRAC, fíjense este dato, un 60,8% de las personas, 60,8% de las personas que consumen marihuana la combinan con alcohol en la misma ocasión, o sea que prácticamente es el combo del paciente consumidor de marihuana la asociación con el alcohol. Bien, esto es lo mismo, esto lo habíamos mencionado anteriormente, motivo por el cual se consume en este caso marihuana: por placer a la cabeza,
¿no? El primer motivo. Y fíjense en las prácticas de cuidado, la que menos adeptos tiene es evitar mezclar sustancias. O sea que hay una gran tendencia en los que consumen a generar policonsumos. Bien, este es otro factor no menor, que no solamente se consume más, se consume además a edades más tempranas, sino que la droga que se consume de cannabis es cada vez más potente. Fíjense el porcentaje de THC, que es el compuesto psicoactivo. En 2002 era un promedio de 4,5, fue aumentando, fíjense en 2021 tiene un promedio de 13,6. Prácticamente aumentó un 300% la concentración de THC que se consume, ¿no? Lo cual es no menor porque es lo que genera el impacto psicoactivo. Y hoy día tenemos, digamos, marihuanas de niveles de casi un 30% de THC, como podemos ver ese catálogo. Bien, algo importante, la ciencia avanza. Acá tenemos, a diferencia del DSM-4, el DSM-5 incluyó en su nosología el diagnóstico de abstinencia de cannabis, que es algo que uno ve en la práctica clínica. Después lo otro a mencionar es que además de este aumento de la potencia logrado a través de ingeniería genética de semillas, determinadas técnicas de cultivo y exposición a luces artificiales que generan muchas mayores concentraciones de THC, tenemos formas de todavía aumentar más la potencia de los cannabinoides, en este caso a través de los cannabinoides sintéticos o neocannabinoides, que están más instalados en Europa, todavía no han llegado tanto a la Argentina, pero bueno, conocidos como Spice o K2. Unos cannabinoides sintéticos más comúnmente encontrados es el JWH018. Son por lo menos 4 veces más potentes que la marihuana de mayores concentraciones de THC, y lo que es no menor, si bien la marihuana, como sabemos, produce muchos efectos adversos que muchas veces conllevan la consulta en la guardia, como ataques de pánico, episodios psicóticos, etc., no se ha visto prácticamente documentado muertes por sobredosis del consumo. Sin embargo, los cannabinoides sintéticos sí generan muchas muertes por sobredosis. Esto tiene que ver principalmente porque son agonistas totales los receptores CB1 CB2, a diferencia del cannabis de la planta, digamos. Iba a decir natural, pero bueno, el concepto de natural obviamente hoy sería bastante contradictorio, porque una naturaleza modificada, ¿hasta qué punto sería naturaleza? ¿No? Una naturaleza modificada por esta ingeniería genética, digamos, condiciones de cultivo que no son naturales para generar mayores concentraciones de THC, uno, digamos, se debía interrogar hasta qué punto eso se podría llamar natural. Pero bueno, lo cierto es que la planta es agonista parcial de estos receptores CB1, CB2, y los cannabinoides sintéticos son agonistas totales, una de las principales razones por las cuales pueden producir la muerte por sobredosis. Los cannabinoides sintéticos son añadidos a cartuchos y líquidos usados en dispositivos de vapeo, que es una de las formas más nuevas de consumo, de policonsumo de sustancias en las nuevas generaciones, o se rocía material vegetal seco y triturado para que puedan ser fumados. Esto es el reporte de la UNDOC, el Informe Mundial de Drogas 2024, menciona la preocupación por el aumento del vapeo habitual de cannabis, por los riesgos asociados, principalmente en edades jóvenes. Menciona también los cambios en las legislaciones. En este contexto hay cambios importantes en las legislaciones. En enero de 2024, Canadá, Uruguay y 27 jurisdicciones de Estados Unidos promulgaron disposiciones legales que permitían la producción y venta de cannabis para fines no médicos. Alemania, Luxemburgo y Malta ya tenían un acceso regulado al cannabis para fines no médicos. Países Bajos y Suiza están llevando a cabo experimentos. Los resultados que estaban viendo la UNODOC
es que en Canadá y el estado de Colorado, que fueron, digamos, donde se empezó, lo están estudiando más al detalle, han aumentado las hospitalizaciones relacionadas con el consumo de cannabis, en particular por psicosis y síndrome de abstinencia, principalmente en adultos jóvenes. Es a mencionar otros efectos en relación a esta, digamos, legalización para consumo de marihuana en fines no médicos, que es la menor encarcelación de usuarios, que eso en realidad va por otra vía que sería la despenalización, y por una contracción de lo que es el mercado ilegal. Bien, cannabis, vision drinking y policonsumos, estos son estudios de como habíamos mencionado, del Observatorio de España, que ellos hicieron algún estudio en los cuales se encuesta a la población general y se compara con los consumidores problemáticos de cannabis. Y lo que se ve, fíjense en azul, que son los consumidores problemáticos de cannabis, tienen muchísima más prevalencia, por lejos, de lo que son los abusos de alcohol. Fíjense en Vision Drinking, prácticamente un 60% en los últimos 30 días, los consumidores problemáticos de cannabis. También del consumo de hacer policonsumo de sustancias, hasta incluso con 4 más drogas. Bien, esto es del Observatorio Europeo de Drogas, pero un informe ya de hace un par de años. Sin embargo, ya anunciaba esto que estamos mencionando. Los consumidores de cannabis tienen muchas más probabilidades de consumir otras drogas ilegales que la población general. Que los consumidores también intensivos de alcohol tienen entre 2 a 6 veces más probabilidades de consumir cannabis y de 2 a 9 veces más probabilidades de consumir cocaína. Por eso, bueno, obviamente que lo que estábamos mencionando anteriormente, hacer una adecuada prevención del consumo de alcohol, que es una droga legal, que se cumplan las normativas en relación a las publicidades, a la venta de alcohol a menores, que se cumplan todo ese tipo de regulaciones no es menor, ¿no? Porque no solamente prevenimos las consecuencias del consumo nocivo de alcohol, sino también de la entrada a el consumo de otras sustancias, como acá se ve claramente que está asociado. Bien, este es el mismo Observatorio de España. Lo que quiero resaltar acá es hacer foco quizás en lo que uno generalmente no hace foco, que es en lo blanco, que es ninguna sustancia. Fíjense que la población española que no consume es muy poquita. Fíjense que acá solamente el 15,5%, o sea que el 85% de la población consume 1, 2, 3 o 4 sustancias, ¿no? Así que bueno, al enmarcarnos en la prevención, en los tratamientos, nos tenemos que también poner los pies en la tierra y ver la realidad de que los consumos y los policonsumos están muy extendidos en toda la población y que, como dije, muchos de ellos serán no problemáticos, pero muchos de ellos serán problemáticos. Bien, esto es también el Observatorio de España, va mencionando la población que consume 1, 2, 3 o 4 sustancias, con qué prevalencia entran esas sustancias, y siempre a la cabeza es el alcohol, prácticamente presente en todos los consumos, tanto cuando hay una sustancia, 2, 3 o 4 implicadas. La segunda es el tabaco, fíjense, alcohol y tabaco serían como las 2 sustancias más policonsumidas en la población general. Ya la tercera sustancia después más consumida sería alcohol, tabaco, cannabis. Y en la cuarta ya entraría con bastante prevalencia tanto los hipnosedantes con o sin receta, que son un problema actual, como también como cuarta droga la cocaína. Después obviamente hay otras prevalencias, pero menores. Bien, esto es algo ya había mencionado, lo que son las nuevas sustancias psicoactivas. Esto es el sistema de alerta temprano de la UNODOC, que menciona las nuevas sustancias psicoactivas. Básicamente son narcóticos o estupefacientes que no están dentro de las convenciones internacionales. Estos son, digamos, en su mayoría son compuestos sintéticos que realiza el mercado del narcotráfico principalmente para evadir los controles de fiscalización
dado que lo que no está prohibido eh, estaría entre comillas permitido. Entonces no forman parte de un mercado en blanco, tampoco parte de un mercado en negro porque no están prohibidas, y se conoce lo que es el mercado gris, que genera muchas, digamos, dificultades en las regulaciones y los controles internacionales, y como vemos se producen en forma compulsiva prácticamente más de 600 por año. Bueno, las nuevas sustancias psicoactivas tienen distintos, digamos, grupos. Entre ellos podemos ver que están los cannabinoides sintéticos, que ya algo hablamos, los estimulantes, los disociativos, los asociativos hipnóticos, como las benzodiazepinas también, en forma análogas o sintéticas, los opioides sintéticos, que están causando estragos principalmente en países de América del Norte. Por ejemplo, Estados Unidos tiene casi 100.000 muertes anuales por adicción al fentanilo, que fue reemplazando del mercado anterior, que era la heroína. Y bueno, hay una serie de alucinógenos. Estos fármacos se clasifican tanto por su efecto como estimulantes, alucinógenos, disociativos, como también por su grupo estructural, por ejemplo, catinonas sintéticas, análogos de fentanilo, etc. Estas sustancias entran, digamos, en la primera etapa de todos los diarios cuando hay algunas de estas sustancias que se producen en esa convulsión que se tornan letales y bueno, y generan estragos, ¿no? En la salud pública, como vemos, recordamos ahí la fiesta de Time War de 2016, que un éxtasis adulterado generó más de 5 muertes en jóvenes. Posterior a eso se aumentaron mucho las regulaciones, se mejoró mucho los controles en las fiestas electrónicas y eventos masivos, se realizaron nuevas leyes, se mejoraron los sistemas de controles. Después otro fenómeno, por ejemplo, fue el fenómeno de puerta 8, que fue la cocaína adulterada con carfentanilo, en los cuales mató más de 25 personas. Como una anécdota, que es cierto esto de que siempre decían los profesores de la carrera de grado, la clínica soberana, lo que mencionan los toxicólogos que evaluaron a estos pacientes y no sabían bien qué era que todos entraban, digamos, en estado calamitoso, y que lo que habían podido reportar es que habían consumido cocaína. Pero bueno, uno de los signos clínicos claves que permitió orientar la búsqueda hacia un opioide fue que tenían las pupilas contraídas, que eso no lo da la cocaína. Y bueno, la pupila contraída en cabeza de alfiler más depresión respiratoria, obviamente empezaron a buscar opioides. Después les fue difícil porque era un opioide sintético, era el carfentanilo, pero bueno, al final y al cabo dieron con el reactivo y pudieron comprobar la sustancia. Bueno, adulterantes. Esto es importante porque es una forma enmascarada de policonsumo, ¿no? Acá vemos un poquito de lo que es de algunos estándares que se realizan en fiestas electrónicas. Tenemos ahí Energy Control en Europa, principalmente en España, el PAF, que está el Proyecto de Atención en Fiestas, que es un proyecto argentino, que son organizaciones que trabajan con la reducción de riesgos y daños y actualmente están ofreciendo testeo de sustancias. Digamos, una iniciativa muy positiva, pero bueno, obviamente que la magnitud de lo que se consume está lejos de poder ser abordada por algunas organizaciones que obviamente ayudan, pero bueno, obviamente estamos ante magnitudes y una cantidad de drogas que muchas veces es difícil testear y bueno, siguen obviamente los riesgos estando presentes y bueno, se requiere más intervención a nivel estatal para poder concientizar sobre realmente los riesgos que se producen al consumir este tipo de sustancias, que muchos de los consumidores buscan experimentar constantemente con nuevas drogas. Bien, los adulterantes, como mencionamos, el policonsumo puede producirse de forma inadvertida,
ya que los comprimidos o polvos vendidos en el mercado de la droga pueden contener más de una sustancia. En realidad es más la regla que la excepción que contengan más de una sustancia. En muchos casos presentan una forma mascarada de no concientizar el policonsumo, o sea, muchas veces una persona quiere experimentar con la droga, pero muchas veces son engañados, quieren consumir determinada droga y esa droga está adulterada. Los adulterantes son sustancias químicas que tienen propiedades farmacológicas que buscan simular los efectos de esa droga específica. Bien. Bueno, los adulterantes, como vimos, pueden tener este objetivo, tanto de simular o incrementar el efecto de acción o minimizar efectos indeseables. En España, la cocaína es la droga más adulterada y el levamisol es el adulterante encontrado en mayor porcentaje. El levamisol es un antihelmíntico, que es un antiparasitario básicamente, que por un mecanismo complejo aumenta la actividad dopaminérgica que genera la dopamina y genera efectos adversos de gravedad, entre ellos la agranulocitosis y una serie de reacciones autoinmunes como vasculitis, etc. Bien, acá vemos de la OEA, digamos, algunos de los estimulantes, de los adulterantes encontrados en drogas con bastante prevalencia de consumo. Vemos que son, digamos, un montón de compuestos y cada vez se encuentran más. Bien, como paradigma de los adulterantes estamos mencionando la cocaína, que se adultera de dos formas, con sustancias que buscan aumentar el volumen, por ejemplo, con lactosa, vidrio molido, azúcar morena, etc. Cal, un montón de sustancias que buscan aumentar el volumen para aumentar la ganancia. O también se puede adulterar, como dijimos, para recuperar ese efecto. Todo tiene que ver con el abaratamiento de costos y mayor rédito económico de la cadena de narcotráfico. Pero bueno, vimos ahí el ejemplo típico del levamisol. También obviamente hay otros estimulantes como pueden ser distintos tipos de anfetaminas, etc. Bueno, a modo de cierre, vamos a recordar esto, que los consumos problemáticos hoy día están asignados por el policonsumo, son patologías de inicio temprano y paradójicamente de inicio tardío de tratamiento. Esto lo mencionado lo vemos acá en este estudio epidemiológico de salud mental en la población general argentina de 2018, en los cuales vieron que de los problemas de salud mental, el que tiene más demora de tratamiento de inicio de tratamiento son los consumos problemáticos, entre ellos el alcohol tiene una demora de tratamiento, fíjense, el alcoholismo de 16 años y otros trastornos por consumo más de 10 años. Esto en parte tiene que ver un poco con el estigma y en parte también por las características de la propia enfermedad y en parte también, como vimos muchas veces, por una falta de acceso y también de políticas de prevención. Por eso voy a mencionar a recordar los niveles de prevención. La prevención primaria, en las cuales actuamos en el periodo prepatogénico, que sería el ideal, donde actuar. La prevención secundaria, en las cuales hacemos foco en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Estos niveles de prevención son esenciales, poder incrementarlos y tienen que ver mucho con potenciar el sistema de atención, el sistema de salud en la atención primaria, y hoy día continúa siendo muy hospitalocéntrico el sistema de salud. Y bueno, nos encontramos más haciendo prevención terciaria, que es, nos encontramos con casos evolucionados y tratamos de mejorar el curso evolutivo de la enfermedad. La prevención cuaternaria tiene que ver con, digamos, replantearse el funcionamiento del sistema de salud y también de las prácticas propias dentro del ámbito de la salud para poder mejorar y prevenir los errores. Por último, acá comparto este folleto que hicimos con el equipo de la sugerencia de adicciones, que se llama Tomemos Conciencia, donde realizamos es nuestro eslogan, donde realizamos distintas
prácticas y acciones preventivas. Pueden encontrar más información en la página del Gobierno de la Ciudad. Y bueno, acá hacemos el cierre. Gracias por su atención y el contacto por cualquier pregunta o lo que fuere. Mi mail es jochecaprara@hotmail.com. Así que bueno, desde ya les agradezco y bueno, y espero que puedan seguir disfrutando del curso.